Buenos días, profesora. Mi nombre es Luz Pérez, estudiante de Derecho, y yo le voy a hablar respecto al pagaré. El pagaré se considera un documento mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. Los pagarés pueden ser al portador o endosable, es decir, que se pueden transmitir a un tercero y ser emitidos por individuos particulares, empresas o el Estado. El pagaré se debe contener lo siguiente, que es la denominación del pagaré, la indicación del lugar y fecha de su emisión, la promesa incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero o una cantidad determinada de conforme a los sistemas de actualización o de ajuste de capital. El nombre de la persona a quien da la orden de que se debe pagar, la indicación de su vencimiento único o de los vencimientos parciales en los casos señalados en el siguiente párrafo. Buenos días, profesora. Mi nombre es Luz Pérez, estudiante de Derecho. Yo voy a exponerle sobre el pagaré. El pagaré se considera un documento mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. Los pagarés pueden ser al portador o endosable, es decir, que se pueden transmitir a un tercero y ser emitidos por individuos particulares o empresas o el mismo Estado. El pagaré debe contener los siguientes términos, que son la denominación del pagaré, la indicación de un lugar y fecha de una emisión, la promesa incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero o una cantidad determinable de el nombre de la persona a quien ordena el pagaré, la indicación de un vencimiento único o de los vencimientos parciales en los casos siguientes, por ejemplo, la indicación de un lugar de pago o los casos previstos en el artículo 53, la forma como ha efectuado, el nombre y el número de un documento oficial de identidad y la firma del emitente, quien tiene la cantidad obligada principal. La aplicación del régimen cambiario después del paro petrolero comenzaron las primeras restricciones, por así decirlo. El gobierno nacional al acceso de divisas. En lo que fue en el año 2003 se hacían oficial las creaciones de CADIVI, en el que se fijaba el tipo de cambio en 1.600 bolívares por dólar. 7 años más tarde, en el 2010, se establecen las tasas de cambio, una de 260 bolívares por dólar de 2.600 bolívares por dólar para importaciones de sectores de alimentos, salud, educación y servicios básicos. Y otra que fue de 430 para los viajeros y consumos en el exterior. En el 2003, Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, anuncia un nuevo ajuste en el tiempo de cambio que se incrementó de 630 bolívares por dólar. En marzo del 2013 se crea el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, lo que es el SICAD. Un año más adelante fue creado el SICAD 2, que ubicó el valor de las tasas cambiarias alrededor de los 50 bolívares. Luego surge el Sistema Marginal de Divisas, SIMADI, que hasta en el momento de su desaparición puso la tasa cambiaria en poco más de 200 bolívares. Lo que fue en el 2016 se presenta un nuevo sistema cambiario que incluía la creación de una tasa protegida denominada DIPRO, con valor de 10 bolívares por dólar para la importación de medicinas y alimentos. En un lapso de 11 meses, el DICOM ha devaluado el bolívar en más de 200%, luego de incrementar su precio hasta
689 bolívares por cada dólar norteamericano. Existen diferentes tipos de acciones. Hablando ahora de la acción. El primero habla sobre el legítimo tenedor de un pagaré. Tiene una acción frente al firmante y frente a los demás obligados cambiarios, basada exclusivamente en el título y la denominada acción cambiaria. La acción cambiaria, valga la redundancia, se puede clasificar en directa, dirigida contra el firmante y sus avalistas, y de regreso contra los endosantes y sus avalistas. El segundo habla sobre las acciones del titular de un pagaré perjudicado. Aunque el tenedor de un pagaré que lo deje perjudicar pierde sus acciones de regreso contra el endosante y sus avalistas mediante, como ya hemos visto, acciones cambiarias directas contra el firmante, ya que esta acción es independiente del perjuicio. Esta puede ser ejercida incluso por vías especiales cambiarias. Además, el tenedor del pagaré perjudicado tiene una acción de enriquecimiento que tiene un carácter puramente requisitual, que son actores, sujetos, requisitos, objetos, naturaleza y ejercicio. El tercero habla sobre las excepciones causales y excepciones cambiarias, citando al profesor Garrigues, quien dijo que esta es una cuestión de vida o muerte de la letra de cambio, y que en él caben dos concepciones legítimas radicalmente diferentes. La primera es la concepción del pagaré como título puramente casual. En este caso se asemejaría a un reconocimiento de deudas y se podría utilizar todas las excepciones subyacentes. Y la segunda dice que la concepción del pagaré como un título funcionalmente abstracto y puro, la solución tradicional de nuestros derechos consiste en cambiar ambas fórmulas, y de forma que entre los obligados casualmente y entre los no obligados casualmente. Las excepciones cambiarias se pueden clasificar en dos categorías, que son excepciones personales o relativas, y la otra que es excepciones reales. Respecto a las prescripciones, los pagarés tienen un tiempo limitado de validez. Debe presentarse al cobro el día del vencimiento de los días hábiles siguientes, y el incumplimiento de su plazo de presentación puede suponer la pérdida del derecho de ejercer acciones jurisdiccionales para el otro cobro. A diferencia de otros documentos, el plazo de presentación de los pagarés es muy limitado y hay que tener una consideración de cuentas. A la hora de calcular los días, se cae un día inhábil, tenemos que esperar el siguiente día hábil para la presentación del pagaré. Las acciones de unos endosantes contra los otros y contra el librador prescribirán los 6 meses a partir de la fecha en que el endosante hubiese pagado la letra, o de la fecha en que se le hubiera dado traslado de las demandas interpuestas contra él. Bueno, profe, eso ha sido todo. Espero sea de su agrado y